Bueno, señores, entonces vamos a retomar la aplicación comercial. Lo último que habíamos hecho con miras a hacer una opción de pedidos desde dispositivo móvil era crear una acción de vendedores que nos permitiera loguear vendedores. Un detalle aquí que les quedé viendo: normalmente estos drop down lists es muy bueno que no me dejen un valor aquí cargado por defecto. Por ejemplo, aquí me está apareciendo siempre un usuario. Yo no quiero que me aparezca un usuario acá. Yo quiero que me aparezca como en este: seleccione un usuario. ¿Sí o qué? ¿Sería lo ideal o no? Ahora, para hacer eso se necesita tirar un poquito de código. Yo le estuve cacharreando y les voy a compartir mejor la clase les voy a compartir la clase. Entonces, aquí dentro de la aplicación web, yo no tengo una carpeta pues para meter clases, entonces voy a crear una nueva carpeta y la carpeta le voy a llamar la carpeta clases y voy a involucrar una clase que ya hice yo en otro proyecto. Entonces simplemente le voy a decir clic derecho, agregar, y le voy a decir elemento existente, y yo la tengo por acá, si no estoy mal, yo la había hecho para este software. Por acá tengo en la carpeta clases, tengo una clase que se llama utilidades, y en la clase utilidades tengo un método que se llama get all user with select user. Ahí les dejo el método para que lo estudien. Simplemente creo un usuario ficticio que tiene como nombre selecciona un usuario y se lo agrego a la selección y se lo agrego a la lista de usuarios. No queda es mucho código para explicar para el efecto. Entonces más bien les copio la clase, ¿cierto? Más bien les copio la clase y aquí les voy a decir, vamos a utilizar eso. Entonces aquí en la parte donde dice mantenimientos vendedores, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que en el mantenimiento de vendedores le vamos a decir acá, aquí digámosle que no le lleve el get all users, sino que le vamos a llevar no de la clase membership, sino que le vamos a llevar de la clase utilidades, de clases, ¿cómo es que llama la carpeta? De clases, no, de utilidades, y él aquí no reconoce qué es eso, entonces hay que decirle control punto para que diga using system with. Hay un método que se llama get all user, así como el método del membership, pero este le puse un apellidito, with select users. Entonces vamos a ver qué pasa con este método. Vean que es lo mismo, no cambiarlo ahí, es lo que usted necesita ver, cómo se usa el método, cómo lo hace, ya estudien a ver y cacharreen, porque es que hacemos eso. Probemos y verá cómo opera así de bacano. Entonces cuando le decimos así, vea que ya tenemos aquí un cambio. Entonces lo primero que hacemos acá es si observan, ahí le dice ese gallito, entonces vea que aquí ya me dice usuario, seleccione un usuario, y lo mejor es que los usuarios ya me aparecen organizados en orden alfabético. Normalmente esos combos, esos drop down lists, también es importante que los tengamos en orden alfabético. Listo, y ahí está ya la validación. Ahora yo aquí tengo que el usuario Zulu, Simón y Sara. Venga, hagamos aquí una validación. Antes de seguir avanzando con este proyecto, me falta algo. Entonces, la otra cosa que vamos a hacer es cuando le digan nuevo, vamos a validar que vamos aquí en la validación de campos, validemos que se... bueno, pendiente de las validaciones, qué belleza, esto no lo he hecho yo. Entonces simplemente le vamos a decir acá que tiene que seleccionar, bueno, no hay validaciones, pero le decimos si usuario dropdown list punto selected index es igual a 0. Entonces simplemente le vamos a decir aquí en mensaje label, en su propiedad text, vamos a decirle debe seleccionar un usuario. ¿Para qué? Para que no nos quede eso, y le vamos a decir que a usuario dropdown list vamos a colocarle su propiedad de focus, y aquí lo sacamos con return false.
Bueno, y el resto de validaciones, vamos a colocar aquí, pendiente, resto de validaciones. Ahí está, para acordarme. Si corremos la aplicación así como está, en vendedores, ver en el explorador, entonces aquí tenemos ya el tema de vendedores. Y a los vendedores les creamos un rol también. Le decimos que pertenecían al rol de vendedor. Entonces corramos aquí la aplicación. Y si entramos aquí a vendedores, vea lo que va a pasar. Entonces yo le digo, a ver, tengo, por ejemplo, le digo, seleccione un tipo de documento. Pongámosle cédula de ciudadanía. Colocámosle aquí nombres, coloquémosle aquí, a ver, en usuarios tengo queremos el usuario Ronald Acevedo, teléfono pongámosle cualquier cosa, dirección pongámosle cualquier otra, listo, en email pongámosle cualquier otra. Listo. Y si yo no selecciono el usuario, pues me va a decir, debe seleccionar un usuario. Y si ya seleccionamos un usuario es porque se supone que es un usuario de los que hemos seleccionado. Entonces al decirle nuevo, él debe insertarme este usuario en la base de datos. Esperemos a ver por qué se está demorando tanto. Esperando lo que está lentico. Vamos a ver si es la primera vez que más se demora. Y listo. Pero eso no es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es validar. Vamos a empezar a construir el web service de la aplicación comercial. Y a ese web service, ¿qué hacemos? Le empezamos a publicar y a publicar y a publicar todos los métodos necesarios para poderlos consumir desde los diferentes aplicativos. Y este man se quedó aquí dando vuelta y no sé por qué. Esperemos a ver. Ah, ya sé, claro. Mira el error relacionado, no se está conectando la base de datos. Vean que ahorita hice un cambio. Ese cambio lo hice en el backup. Y este no lo tiene, vamos a ver. Venga, miremos aquí que tenga la conexión correcta a la base de datos. En el web config. Ah, no, este ya está bien. Venga, miremos aquí. En el web config le estamos diciendo usuario SA, default connection, este quedó bien. Venga, miremos aquí en el, por aquí también en el cat. Miremos el app.config, también está bien. Y una de las cosas que a mí me gusta hacer es coger este app.config, pasárselo aquí al web config. Y una recomendación, señores, para que no tengan problemas con conexión. ¿Qué me gusta hacer a mí? Antes de agregar la conexión, es importante que le coloquemos esta etiqueta. Le vamos a colocar remove name. Y primero removemos la conexión del string del archivo de configuraciones, como se llame, y después la agregamos. Eso por seguridad, porque hay veces ese pool de conexiones como que se enreda con eso. Vamos a probarlo a ver si sí, porque que sí nos camine bien. Entonces va de nuevo. Verifiquemos que la aplicación sí tenga acceso a datos primero. ¿Cómo lo averiguo? Simplemente si le digo aquí en productos y consultamos cualquier cosa, le decimos consultar, ahí está ya bien porque ya está trayéndonos los datos. Ahora sí, vámonos a vendedores y vamos ahora sí a tratar de crear nuestro vendedor. Entonces vamos a decirle que tiene cédula de ciudadanía, documento, pongámosle aquí cualquier cosa. Nombres, pongámosle Ronald, apellidos Acevedo, teléfono cualquier cosa, dirección pongámosle cualquier otra, email cualquier otra, y seleccione un usuario, pongámosle Ronald, nuevo, ahí sí, registro agregado con éxito. Entonces simplemente hicimos una validación. No solamente lo agregó como usuario, si recuerdan también aquí en la parte de administración, si revisamos aquí el usuario Ronald, el usuario Ronald tiene el perfil de vendedor. Eso lo hizo automáticamente la aplicación. Nosotros se lo agregamos por código para que me pudiera agregar el vendedor. Ahora sí, vamos a empezar a hacer nuestro web service de la aplicación comercial.
Antes de hacer nuestro web service de la aplicación comercial, yo quiero que hagamos un experimento. ¿Cómo se valida el usuario? Tenemos un método, entonces vamos a hacer algo. Aquí mismo en el proyecto web, vamos a hacer aquí una pruebita de concepto. En el proyecto web tenemos una clase que se llama la clase clases. ¿Sí o qué? Vamos a hacer una pruebita y yo les digo por qué quiero hacer esta pruebita. En la clase clases, dentro de la clase utilidades, ahí la idea es que metamos diferentes utilidades de diferentes cosas. Vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos un método que se llama, este método que se llama getAllUsers. Yo lo puedo contraer así para que no me estorbe si quieres. Ahora voy a crear otro método, que este método me va a devolver, venga, miremos aquí la tabla de vendedores. Si ustedes observan, nosotros tenemos por aquí en tablas, tenemos una tabla que es la tabla vendedor, diseño. De la tabla vendedor, que nos devuelve el ID del vendedor, el tipo tiene ID del vendedor, el ID, y tiene un username clasificado. Y si observan por aquí la tabla de pedido tiene el vendedor que hizo el pedido, el username. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Simplemente hagamos un método que nos devuelva verdadero si el usuario es válido, o que nos devuelva falso si el usuario no es válido. Entonces vamos a decirle public, vamos a crear un método público que sea estático, que nos devuelva un boolean, y el método lo voy a llamar por el momento X. Ya, como es de difícil hacer ese método que nos valide contra el membership, simplemente le decimos return, y en la clase membership ya hay un método que se llama el método validateUser. Entonces, si yo le digo el método validateUser, ¿y qué le tenemos que pasar? Le tenemos que pasar un username y le tenemos que pasar un password. Entonces vamos a crear este método, aquí que se llame validateUser. ¿Y qué le pasamos? Le pasamos un username que es de la clase string, y le pasamos un password que también es string. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos saber si ese usuario pertenece al rol de vendedores. ¿Sí o qué? Entonces vamos a hacer un método genérico para eso. Vamos a crear un método que sea público, que sea estático, y que nos devuelva un boolean. Y por el momento lo voy a llamar X. ¿Qué método es este? Y en la clase membership hay una clase también que nos hace eso. Si le decimos, hay un método que se llama en la clase roles, hay un método que se llama isUserInRole. Entonces cuando yo le digo isUserInRole, aquí solamente me pide ¿qué? El role name. Este método está sobrecargado. Uno es que yo le digo el role name y él agarra al usuario logueado y verifica si ese rol es. O la otra es que yo le paso el username y le paso el role name. Y cuando yo le paso el username y el role name, él me dice cualquier usuario si pertenece o no pertenece a ese rol. Entonces vamos a decirle que vamos a pasarle aquí el username y vamos a pasarle aquí el role name. Y vamos a llamar este método igual como se llama. Pues el experimento que estamos haciendo aquí. Esto es de la clase string, y este otro que se llama role name también es de la clase string. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Probemos si estos dos metoditos nos funcionan. ¿Cómo los probamos? Fácil. Creemos aquí un formulario web que simplemente le ingresemos usuario, password y rol, y que él nos diga si eso es válido o no es válido. Sí, o que hagamos una pruebita de concepto. Entonces vamos a decirle aquí que vamos a agregar, y aquí le decimos que vamos a agregar un formulario de web forms, y este formulario lo va a llamar borrame. ¿Por qué lo llamo borrame? Para ahorita acordarme que lo tengo que borrar. Eso es una prueba, eso no hace parte de la aplicación, ¿o sí? ¿Qué le vamos a hacer a este formulario borrame? Así, la cosa más fea de este mundo. Vamos a agregarle simplemente 3 cuadros de texto.
Entonces vamos a decirle aquí, vamos a coger aquí los testbox y vamos a decirle que el primer testbox, vamos a poner aquí un testbox, el primer testbox es para que metamos el código del usuario. Vamos a colocar otro testbox. Entonces tenemos el testbox 1 es para el usuario, el testbox 2 es para la clave y el testbox 3 es para que ingresemos el rol. Simplemente quiero hacer una pruebita de concepto. ¿Cómo así que una pruebita de concepto? Ya les digo. Y después vamos a colocar un botón. Y como yo necesito mostrar esos mensajes en algún lado, vamos a colocar aquí un label. ¿Sí o qué? Entonces vamos a hacer la página más sencilla del mundo. Aquí está. Esta fue la página. 3 cuadros de texto y un label. No le pongo yo, no le voy a poner ni nombres a eso. Lo que quiero validar es que si yo aquí digito un usuario y aquí digito un password y yo le diga a botón que él me diga si es válido y aquí voy a digitar un rol y si el usuario pertenece a ese rol me va a devolver, me va a decir también si pertenece o no pertenece. Listo. Entonces vamos a decirle lo siguiente. Entonces simplemente cuando presionen el botón, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle aquí, y sin validar y sin nada, le vamos a decir if, pues, le vamos a decir si, ¿cómo se llama el método que nos valida? Se llama, si el método validate user, entonces yo le digo validate user y aquí sale el willense. Hay que importar la librería. Entonces él me dice, no, yo no encuentro validate user, yo dije, yo no sé qué es, no, control punto. Entonces validate user, no, yo no sé qué es eso, ¿dónde fue que lo metimos? ¿Cómo lo llamamos? Se llama validate public static, sí, ahí está el método. Entonces venga, mira, es porque no me lo reconoce. Hay que decirle, hay que importar